tienen en común un viaje de vacaciones, un viaje a la luna, una boda, y entonces, ¿qué tienen en común? A ver. A la luna. A la luna. No, no esperaba esa reflexión tan profunda. Pero si usted mira los eventos por separado, se va a dar cuenta que cada uno de ellos requiere planeación. ¿Sí? Usted no emprendió un viaje de vacaciones simplemente decir, bueno, vamos a salir de vacaciones y vamos al aeropuerto a ver qué conseguimos. Y llega ya a un aeropuerto en alguna parte y empieza a buscar hotel. Normalmente no se hace, y menos cuando uno va con la familia. No la puede poner en esa aventura. ¿Sí? Y lo mismo, un viaje a la luna requiere mucha planeación, ¿no? Después de que han pasado los años y vemos la dificultad que tienen, digamos, las naves espaciales que se construyen con mejor tecnología que hace 50, 60 años, entonces uno termina concluyendo que a lo mejor no fueron a la luna. Es muy seguro, ¿no? Es muy seguro que tal vez no, y todo fue un cuento bien echado, porque eso requiere demasiada planeación, muchos detalles, ¿no? Después de ver muchos cohetes que se incendiaron en el aire, otros que ni siquiera arrancaron y explotaron en tierra, y mucho después del supuesto viaje, o del viaje a la luna, porque eso lo certifican algunos, bueno. Entonces uno sabe que necesita mucha planeación. Y pues una boda requiere planeación, claro. La requiere efectivamente, ¿no? Sí. Que le digan a Cindy, a ver. Pregúntenle a Cindy, verá cómo es su trabajo y gana bien. Porque eso no es tan fácil planear una boda, no es fácil. Sí. Bueno, algunos de nuestros abuelos sí no tuvieron que planear, simplemente fueron y a escondidas fueron y le dijeron al cura que querían casar, llevaron un poco de amigos y ya, y asunto resuelto, ¿no? Pero bueno, una boda ya con invitados, y si pasan de 50 y de 100 y todo, entonces ya la cosa cambia muchísimo. Pero si esas cosas requieren planeación, imagínense lo que es una vida. Porque hay personas que llegan, viven 50, 60, 70 años y terminan diciendo, y no hicimos nada. Esto fue toda una cantidad de cosas accidentales, imprevistos, imponderables, cosas que sucedieron en el camino y terminan a veces frustrados, diciendo, no he hecho nada en la vida. ¿Y por qué no hicieron lo que alguna vez quisieron ser? Porque eso requiere planeación. La vida tiene un plan. Y uno tiene que partir de saber para qué está acá. ¿Para qué está acá? Ahora, ¿cuál es el plan de su vida? ¿Tiene usted un plan? ¿O simplemente usted vive espontáneamente a ver qué sale? Porque la salvación, la creación, si nosotros, la Biblia dice, sed imitadores de Dios como hijos amados, y ya estamos llamados a reflejar la imagen de Dios. Y Dios no dejó nada en detalle, todo lo hizo con sabiduría. Imagínense lo que es construir y crear el cosmos, y qué tal que las estrellas anduvieran por ahí errantemente, por ahí moviéndose. Eso cada rato aparecerían tragedias en el universo. Y no sé si existiríamos como planeta. Pero todo si usted mira la Tierra, está en el ángulo adecuado, tiene la variación, la rotación, todo. Digamos, la temperatura, la atmósfera, todo está directamente. Si alguno de esos elementos variara, pondría en peligro la vida en todo el planeta.
y vemos que todo funciona. Entonces, ese es el Señor. Todo tiene un orden, tiene una causa, y tiene un principio y tiene un final. Entonces, si todo cumple un propósito, entonces debemos preguntarnos, bueno, si Dios fue mi creador y nos hizo a nuestra imagen y semejanza, entonces la vida requiere un plan, no podemos andar por la vida sin saber qué hacer, ¿no? Ahora, hay planes que, pues obviamente, tienen un objetivo equivocado y entonces son vidas desperdiciadas y se convierten en tragedia no solo para ellos, sino para otros, ¿no? Dese cuenta de esa tragedia de gobierno que tenemos, pero es que allá no hay expertos, están poniendo milicianos y activistas. Y entonces, porque su fin es la destrucción y el dominio absoluto de la población y convertirla en esclavos de sus intereses. Pero no hay, aunque para eso hicieron un plan, todo está desarrollado de acuerdo a un plan maligno, pero lo tienen, ¿no? Entonces, tiene un plan. Y todo el mundo tiene que vivir de acuerdo a un plan, ¿ya? ¿Por qué? Porque el plan es el principio organizador, ¿cierto? En torno a lo que se persigue el objetivo de la vida. ¿Cuál es el objetivo de su vida? ¿Tiene usted algún objetivo? ¿Qué quiere ser? ¿Qué pretendió hacer? ¿O simplemente usted siguió la regla de la mayoría? Y por eso, a veces la regla de la mayoría, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? ¿Para dónde va Vicente? No es lo mejor. Y algunos simplemente siguen a un líder, por ejemplo, que parece que supiera para dónde va. Chepito nos hablaba hace algunos años, bueno, de la película Forrest Gump, ¿sí? Es una película ahí, donde el protagonista de la película, y entonces empieza a correr, le da por correr. Y entonces la gente lo ve pasar y él sigue corriendo. Entonces se junta muchísima gente detrás de él, es una multitud. Se vuelve un fenómeno nacional y todo el mundo corriendo con él y llega a un punto del camino donde él dice, ¿y yo por qué estoy corriendo? Y se va para su casa y deja a todo el mundo ahí embalado en una carrera y todos creían que él iba para algún lugar. El problema es que, dése cuenta, no solo afectamos nuestra vida, sino afectamos la vida de los que están cerca. De alguna manera influimos en otros, siempre influimos en otros. Y por eso el Señor Jesús decía, ¿podrá un ciego guiar a otro ciego? Una persona que no sabe para dónde va y tampoco sabe sobre qué terreno pisa, va a caer en el hoyo y todos los que lo siguen van a caer. Muchos quieren liderazgo. Y es una pelea por el liderazgo. Uno lo ve entre los discípulos. Cada uno quiere y ni siquiera, algunos a veces no quieren, ni saben para dónde van, pero quieren ser líderes, ¿sí? A la iglesia llega mucha gente de muchas partes, de otras iglesias y todo eso, buscando liderazgo, pero ni saben ni para qué, solamente quieren estar adelante. Y sería frustrante si lograran ese propósito. Bien, tiene un plan, ¿sí? Ahora, dentro de los hijos de Dios, ¿cierto?, hay algo que Dios ha determinado para nosotros y tiene un propósito, y es que crezcamos en el conocimiento de Dios. Dios sí quiere que crezcamos en el conocimiento, y eso está en su conocimiento. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, ¿cierto? Dice la Escritura. Esto por la acción de Dios. Y Dios por eso se ha dado a conocer al hombre y se revela. Y ha puesto muchas circunstancias a nuestro alrededor para que les conozcamos. Cuando vamos por la vida sin el conocimiento de Dios, pues entonces el Señor se encarga de siempre amonestarnos para que sepa que la vida tiene un propósito. Y ese propósito es conocerlo a Él. Y las mismas circunstancias de la vida nos ponen a que nosotros nos
planteemos acerca de si fuéramos, digamos, si ni siquiera hubiéramos oído la palabra, de todas maneras, a través de la creación y de las cosas hechas, tendríamos que cuestionarnos, ¿esto por qué funciona de tal manera? Que todo se ve que tiene una causa. Tiene que haber un creador. ¿Y por qué yo estoy en este mundo y no conozco a mi creador? Tengo que... Esa es una pregunta y una incógnita que lleva a muchos a un tránsito por muchas religiones y filosofías y todo, en callejones que no tienen salida, hasta que Dios mismo se encarga de comunicarles quién es Él. Pero normalmente toda persona se cuestiona de dónde vengo, para dónde voy, cuál es mi lugar en este mundo, ¿cierto? Y sin el conocimiento de Dios nunca lo sabremos. Y sobre el conocimiento del plan que Dios tiene para nosotros tampoco lo sabemos. Y Dios quiere que le conozcamos a Él. La Biblia dice que el apóstol Pablo ora de rodillas diciendo, yo oro para que ustedes conozcan el amor de Cristo. La anchura, la profundidad, la altura y el largo del amor de Dios, que excede a todo conocimiento. Y es triste que algunos no conocen el amor de Dios, ni no están creciendo en ese conocimiento, se estancaron. De pronto recibieron a Cristo y dijeron, bueno, ya conozco a Dios. No, has tenido un encuentro con Dios, pero no sabes quién es Él. Tienes que caminar con Él, tienes que ir con Él para conocerle. Y tenemos que conocer cuál sea la voluntad de Dios. Y Jesús es el ejemplo perfecto. En eso no hay ninguna, pero muchas de ese conocimiento no viene sin tener intimidad con Dios, y es Dios quien se da a conocer y es Dios quien revela, porque cualquier cosa que genere a veces nuestra mente, a veces nos lleva por senderos muy equivocados, y entonces tenemos que saber esperar. Y el Señor dice, estad quietos y conocer que yo soy Dios. No se invente cosas acerca de mí, sino espere y sea humilde para que yo pueda revelarle. Y esto va de la mano. Pero ayer en una conversación estábamos hablando y decía, bueno, es que también el Señor, yo tengo muy clara la imagen de lo que es el cantar de los cantares. ¿Sí? Lo hemos estudiado, lo hemos analizado y todo, pero hay una circunstancia de que narra la experiencia del cantar de los cantares, que es un reflejo, pues obviamente, de la relación matrimonial entre hombre y mujer, pero también el lenguaje secreto, como decía, el secreto de Salomón, un libro que leímos, y muchos otros han entrado a estudiar el libro del Cantar de los Cantares, encuentran que, por ejemplo, expresa, es una figura de la relación de Dios con el hombre. Entonces allí tenemos la Sunamita, que es una pastora que está en el campo y conoce a un pastor, ¿sí? Y se enamora de él y lo expresa. Oh, si él me besara con besos de su boca. Eso ya es estar enamorado. Le llamó la atención, cautivó su corazón, un encuentro con el pastor. Y el pastor responde a ese deseo de ella y la lleva a la casa del banquete, el lugar donde él vive. Y ella entonces descubre, tiene un gran descubrimiento. Él no solo es un pastor, él es un rey. Y la mesa servida es esplendorosa, ahí hay comida. Y me imagino, queda impactada por la mesa del banquete. Y ella quiere entonces quedarse con él. Ella busca intimidad, quiere quedarse con él. Encerrarlo, de disfrutar de él y de lo que él le ofrece. Pero la respuesta del rey no corresponde con el deseo de ella. Él le dice, ven, salgamos al campo, visitemos los viñedos, veamos cómo está funcionando todo, porque quiero que conozcas en qué me ocupo yo. Para que puedas conocerme tienes que saber qué hago yo, tienes que ir conmigo. Ella quiere retenerlo y él le dice, no, así no es la cosa, ve conmigo y ahí me vas a conocer.
A veces yo le aconsejo a los novios eso. Quiere conocer realmente a la persona que con la que se quiere casar, está enamorado o está enamorada. Quedarse viendo televisión solos, viendo videitos solos, no es el mejor prospecto para conocer a la persona, porque los deseos, los sentimientos están alborotados. Entonces no hay cabeza fría para ver las cosas. Y la Biblia dice, huid más bien de esa situación. ¿Dónde la puedes conocer mejor? Pues afuera, en el campo, en la actividad, en la vida, en comunidad y todo. Ahí hay toda la libertad para expresarse uno como es y hay toda la libertad para poderse conocer sin poner en peligro la integridad y la relación. Algunos quieren conocer y entonces buscan intimidad. No, en la intimidad no lo vas a conocer. Eso es para el final. Es la parte del disfrute de conocerse, de saberse entender y saber que esa es la persona adecuada para ti. Porque si no va a ser un desastre. Entonces, en la relación con el Señor es prácticamente eso. ¿Quieres conocer al Señor? Entonces síguelo. Sigue los pasos del Maestro, síguelo, ahí lo vas a conocer. Ahí aprenderás a tener intimidad con Él, porque no puedes tener intimidad con alguien que tú no conoces. Disfrutas la intimidad con alguien que conoces y en el cual puedes confiar y que sabes plenamente que esa es la persona adecuada para ti. Entonces, entonces si no vas realmente a llegar a una intimidad, si no sigues al Señor y aprendes de Él y haces hasta hacer lo que Él hace. Y eso fue lo que hizo el Señor con los discípulos. Por eso su plan no falló. Lo llevó aparte. Fíjese que el llamado es muy claro, lo dijo Iván. Los escogió primeramente ¿para qué? Para que estuviesen con Él, porque al lado de Él aprenderían todo lo que necesitaban aprender. Dese cuenta que en la época de los monasterios y toda la gente veía que el mundo era muy corrompido, entonces quisieron aislarse en conventos, para aislarse del mundo, para que el mundo no los contaminara. Y eso generó muchísimas. Claro, los monjes no solo aprendían acerca de Dios, aprendieron matemáticas, geometría, agricultura. Los monjes de la Edad Media, al principio de la Edad Media, eran lugares de aprendizaje. Y eso invadió el mundo de cultura también, porque estos también lo tenían como objetivo para predicar, como decía Dani. Pero hizo perder a muchos, en los conventos esos de claustros, donde la gente se echaba látigo y todo eso, pudieron saber que esas cosas no traían dominio sobre la carne. Lo único que se terminaban unas pasiones peores que las que vivía la gente por fuera. Entonces, ese no es el propósito, pero dése cuenta que para conocerle hay que seguirlo a Él. Hay que seguirlo. Entonces, Dios quiere que seamos perfectos, pero muchas cosas y su revelación y todo depende del Señor. ¿Sí? Uno oye, esta persona tuvo una experiencia mística, fue arrebatado al cielo, vio el tercer cielo, vio los ángeles, vio las mesas, vio una cantidad de cosas. Entonces yo soy un pobre porque no he tenido esas experiencias. Entonces Dios me olvidó a mí o no me escogió para conocerlo. No, es que las experiencias no cambian la vida a veces. Y eso lo evidenciamos. Gente que estuvo en el cielo, en el infierno y pasó por todo eso, volvieron de esas experiencias y siguieron sus antiguas vidas. Pronto cayeron en lo que eran antes y esa experiencia fue como si lo hubieran borrado de su mente. Sí, Dios puede dar esas revelaciones puntuales, pero Él quiere que le sigamos y maduremos con Él y cumplamos su propósito. En eso vamos creciendo, en intimidad, en obediencia, en todo lo que se requiere, y eso es lo que hace la tsunamita. Incluso tiene sus experiencias ahí amargas cuando ella ve
que él la ama y la ha embellecido y se queda encerrada ya en su cuarto porque se ha echado óleo en los pies y todo eso. Y viene él del invierno y de la escarcha del invierno, y viene con frío y esperando, y le golpea en la ventana para que ella le abra la puerta, y ella se queda mirándose cómo Dios la ha hermoseado y todo eso, y cómo el rey la ha hermoseado, y que ella es atractiva, y que es no sé qué, y que él me ama, y que me quiere, y que todo eso, y se queda mirándose así, y no le abre la puerta, y él se va. Busqué a mi amado y no lo hallé, y se fue, porque lo dejó ir. No, ella solo estaba pendiente de sí misma, no de las necesidades de él y de lo que él quería. Y se va y tiene una experiencia amarga para buscarlo y para encontrarlo. Y cuando ya está que dice, bueno, me voy a morir porque si no lo encuentro, es cuando él viene. ¿Y sabe qué es lo que lo lleva a ella a encontrarse con él? A saber dónde él estaba. Lo busqué por las calles, los guardias de la ciudad me ultrajaron, me ofendieron, me hirieron. ¿Quién es esta? ¿Dónde está el amado de mi alma? Fíjense, se han leído el Cantar de los Cantares, ¿no? Cómo es una expresión a veces del tránsito de la vida cristiana. Y entonces dice, bueno, ¿dónde está a mi amado? ¿Dónde lo conocí? ¿Dónde lo conocí? Ah, él estaba pastoreando. Ah, entonces tengo que ir donde están las ovejas para encontrarme con el pastor. Porque donde hay ovejas, ahí está él. Entonces va y busca las ovejas y lo encuentra. ¿Sí? ¿Dónde estaba él? En medio de las ovejas. ¿Dónde quiere que esté ella? ¿Dónde puedes estar con él? Mejor con las ovejas. Si es bien cierto que debemos tener intimidad o tiempos a solas con Dios. Dios puso a la iglesia para protegernos, para crecer juntos. Nadie puede ser perfeccionado solamente estando a solas con Dios. ¿Por qué? Porque somos parte de un cuerpo. Hagan de cuenta un niño. Ahí está todo para desarrollarse, ¿no? Un niño en el vientre. Necesita de la madre. Pero después que nace, ¿cierto? El cuerpo, digamos, cada miembro del cuerpo va creciendo armónicamente. Hay unos que se desarrollan más rápido y se conservan otros órganos que van creciendo. Ustedes entonces hagan de cuenta, ¿qué pasaría en un niño si solo le crece un brazo? Y el brazo crece y crece, pero el cuerpo se queda chiquito. Sería un fenómeno, ¿no? O sea, un espectáculo un poco deprimente. Que una persona tenga un cuerpo de niño recién nacido, pero un brazote de un hombre de esos que hace pesas y todo, fitness. Sería deforme, ¿cierto? Entonces, es decir, la Escritura bien claramente dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aún los más inspirados hombres de Dios no pueden decir que ellos crecieron solo en su intimidad con Dios. No, necesitaron de otros. Primero los que les compartieron el Evangelio, los que le enseñaron los primeros pasos, los que enseñaron a leer la Biblia. Todo eso se requirió para nuestro crecimiento. Se nos olvida cuando repetíamos las lecciones, aprendíamos y nos enseñaron una doctrina y nos encauzaron muchas cosas, corregimos en el camino. Hay cosas que nos enseñaron mal. Pero si somos aplicados y buscamos a Dios y buscamos respuestas y
vamos a ir aprendiendo, pero nunca podemos desechar todo lo que los demás contribuyeron en nuestro crecimiento. Aún en el proceso de discipulado uno aprende de los discípulos más de lo que aprendió a veces de sus maestros. O sea que nos necesitamos. De quien todo el cuerpo, bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Necesitamos a los hermanos. Si bien es cierto que necesitamos tiempos, pero la vida cristiana se vive, además que el Señor no dijo, bueno, a ti te voy a poner en un lugar aparte. Te voy a bautizar en mí, pero no te voy a bautizar en el cuerpo de Cristo, porque tú eres muy especial. ¿Será que eso funciona? Eres el súper especial, entonces no te voy a meter ahí en ese cuerpo, sino que vas a ser exclusivamente para mí. ¿Existe esa persona? Yo no creo. Porque dice la Escritura que el Espíritu Santo nos ha bautizado a todos en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, el nacimiento espiritual va relacionado con el bautismo del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. ¿Y qué quiere decir? Que quedé sumergido, inmerso en el cuerpo de Cristo como un miembro del cuerpo. Son muchos miembros, pero una sola cabeza. Y creo que el Señor no nos dio el lugar de cabeza del cuerpo. Ese solamente es Jesucristo. Todos somos miembros y dependemos los unos de los otros. Entonces yo no puedo crecer yo necesito toda la acción del cuerpo para yo crecer junto con ellos. Y los demás me necesitan para crecer en el cuerpo. Ese es algo que debemos entender. Fuimos bautizados en un cuerpo. El bautismo del Espíritu al creyente es en el cuerpo, primeramente. Quiere decir que fuimos puestos en unión vital con todo el resto del cuerpo y con la cabeza. Y dependientes unos de otros. Y si es una relación vital es con la cabeza y con el cuerpo. Porque aún la cabeza para expresar usa el cuerpo. Entonces necesitamos. Y para crecer en el conocimiento del Hijo de Dios, en el conocimiento de su voluntad y todo, de todas maneras, ahora, todo lo que Dios me revela en privado, tengo que verificarlo también. Lo que yo creo que el Señor me está hablando, tengo que verificarlo. Y lo que otros están enseñándome, tengo que verificarlo a la luz de la palabra. Y podremos estar equivocados en muchas cosas. Por eso tan importante la hermenéutica y otro. Pero ese crecimiento espiritual, el conocimiento de Dios, en una relación íntima con el Señor, eso es algo que se da entre sí. Y eso está dado por sentado. Pero entonces lo único que Dios nos da acá, el apóstol Pablo dice, bueno, si eso fuera, el morir es una ganancia increíble, porque me voy a conocerlo ya en plenitud sin ningún obstáculo, ¿sí? Es una ganancia. Pero por causa de la obra, es más conveniente que esté acá. Eso dice el apóstol Pablo. Sí, todos quisiéramos llegar a ya en una revelación directa, ya viéndole cara a cara, eso es fabuloso. Pero entonces, ¿por qué el Señor me tiene en la tierra si para eso nací? No, porque el Señor también tiene un propósito. Y un propósito con la iglesia. Él ama al mundo. Ya provisto para que yo también aprenda y crezca en su conocimiento a través de estar en comunión con el cuerpo. No hay llaneros solitarios en la Biblia.
Eso está en los paquitos de... Y sí, bueno, y ni siquiera es el llanero solitario, porque ahí está Toro sentado, como se llame, ¿no? Que lo acompañaba en sus aventuras. ¿Sí o no? Batman no está solo. Batman necesita a Robin para también compartir sus aventuras. Y pues Superman necesita a, ¿cómo es que llama? Luisa Lane. Bueno, ahí está. Entonces, eso se da por sentado. Es parte de la vida cristiana. Pero Dios nos ha dado una misión para cumplir en la tierra. Y entre tanto estemos en la tierra, debemos hacer todo para el cumplimiento de la misión. Entonces, eso, y puse ahí una serie de versículos. Jesús mismo es la expresión, ¿cierto?, perfecta de esa realidad. ¿Quién más que tenía comunión con el Padre desde antes de la fundación del mundo? El amor entre el Padre y el Hijo estuvieron presentes antes, en la eternidad y hasta la eternidad. Esa intimidad no se perdió. Pero cuando vemos al Señor Jesucristo, no andaba con los ojos torcidos, simplemente mirando a una montaña, ¿sí?, sino lo vemos diciendo: el Padre me ama y yo le amo. Aprendan de mí. Pero yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Lo que yo hablo es lo que el Padre habla. Pero si el Padre habla, yo tengo que decirlo. Hay muchas cosas que no las puedo decir porque ustedes no las pueden sobrellevar, pero la revelación que el Padre tiene para ustedes es la que yo digo, y no digo nada que el Padre no haya dicho. Y lo que veo hacer al Padre, eso hago. Al punto que dice: bueno, si ustedes me han visto a mí, entonces han visto al Padre, porque el Padre está en mí y yo en Él. Y no hago nada diferente de lo que hace el Padre. Pero se la pasó, esa fue la actitud de Jesús. Y lo vemos sanando enfermos, liberando endemoniados, dando sermones, atendiendo a la viuda, atendiendo a los leprosos, yendo de aquí para allá, caminando con sus discípulos, ¿sí? Y la Biblia dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. Entonces usted dice: no, pero yo voy a cumplir, es el plan de Dios, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Pero Jesús vino a hacer la voluntad de Dios y Él es nuestro ejemplo perfecto. Es más, el único que es el amén es Él. Nosotros no somos el amén es Él. O sea, Él dice: soy el amén. Vayan a Apocalipsis, y yo soy el amén. Es decir, el sí, el amén de la voluntad de Dios. O sea, soy el cumplimiento perfecto de todo lo que el Padre deseó e hizo. Y esa es la voluntad de Dios, que acabe su obra. ¿Y qué termina diciéndole a los discípulos en la última noche? Orándole al Padre, dice: he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora glorifícame con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Vivió para cumplir la voluntad del Padre, pero la voluntad del Padre la vemos reflejada haciendo un ministerio completo para salvar el hombre y no fallar. ¿Qué tal si algo hubiera fallado en las cosas de Jesús? No estaría ninguno acá, ¿cierto? Nosotros somos la evidencia de que el plan de Jesús no falló, que la muerte de Cristo no fue en vano. Entonces ahí estamos. Entonces ahí hay que darle entonces el crédito a que la estrategia de Jesús es una estrategia
que sale Él es la expresión de esos principios que siguió, ¿cierto? Y que aún los discípulos no podían entender qué era lo que Él estaba haciendo. Igual muchos de los discípulos que vamos ganando no lo van a entender, ¿cierto? Y llegará un momento donde cuando ya hayan madurado le decimos cuál ha sido el plan de nosotros desde el principio para que lo repitan, ¿sí? Usted no le va a decir, bueno, yo ya lo tengo a usted en la vida, al principio no, porque él no va a entender. Es un niño espiritual, entonces él dice, usted está en mis planes. Él va a poner pies en polvorosa y ¡ra! Te vi. Y si alguna vez nos encontramos, no te conozco. ¿Sí o no? No, claro, uno va siguiendo en forma imperceptible. Él va a asumir, porque es que esa es la sabiduría de Dios. A medida. Pero entonces, a veces, ¿qué pasa? También tenemos que ser sabios. Hay niños espirituales que necesitan ser consolidados. Entonces usted no le va a revelar todo desde el principio. El Señor no lo hizo, nosotros tampoco lo hacemos. Vaya enseñándole primero a tomar leche, ¿no? No, es que yo sé que el niño necesita proteínas, vamos a traerle un chicharrón. Y ya el bebé acabó de nacer, le mete un chicharrón, lo mata. ¿Qué necesita el niño? Leche espiritual. Espiritualmente hablando, un niño necesita leche espiritual, ¿sí? Tienes que ser sabio e ir administrando. Y él en el camino va a aprender herejías. Mire, yo en la universidad, cuando yo recibí a Cristo, muchos otros estaban recibiendo a Cristo. Y lo más chistoso es que muchos de los que vivían en las residencias universitarias de la universidad se subían a las azoteas todas las noches a esperar la venida de Cristo, que porque en cualquier momento Cristo aparecía en un platillo volador y se lo llevaba fácil. Porque eso había unas teorías todas raras allá. Y a mí sí me parecía extraño. Y el líder de ellos no les decía nada. Los dejaba hablar. Les enseñaba la palabra, porque al fin y al cabo la palabra de Dios era la que se iba a quedar con ellos y ellos mismos por su cuenta iban a ir desechando muchas de esas cosas. Ya no, ninguno de esos piensa en que va a viajar en platillo volador. Pero esa era la realidad. Y él dejaba que anhelaran la venida del Señor. ¿Cómo vendría el Señor por ellos? No, pues eso, si él se pone a explicarle a una persona que está condicionada con esas teorías, no. Al principio está la semilla y está el malo que viene a sembrar la cizaña. No trate de sacarle la cizaña al principio, porque entonces arranca también la palabra. Entonces la persona, usted le dice, no, eso no lo crea. No, eso no lo crea, eso no lo crea. Termina la persona diciendo, entonces no creo nada. Déjelo, que él va a crecer. Y si usted confía en el Espíritu Santo, las cosas se van a dar. Entonces ahí hay unos pasos perfectos. Cristo cumplió el plan de Dios, ¿cierto? Mientras estuvo en la tierra. Su iglesia, nosotros debemos cumplir el plan de Dios mientras estemos en la tierra. Sí, vamos para el cielo. Para los que creemos en el arrebatamiento, Él viene por nosotros. Y vamos a ser arrebatados al cielo. Y debemos vivir como si, alguien decía, bueno, usted debe esperar la venida del Señor como si hoy viniera, hoy mismo, en la tarde. Apenas empieza el aguacero, nos vamos para el cielo. Ahora, si supiéramos así, pero el Señor dijo, no les toca a ustedes saber. Bueno, o sea, no sabemos. Entonces, ¿cómo debemos vivir? Como si Él no fuera a venir y tenemos que hacer la tarea. Solo es Dios, esto viene del Padre. Cuando Él determine, Jesús viene. Y ya no habrá reversa. Pero entre tanto, hasta el último día debemos cumplir la misión que el Señor nos dio.
Entonces, si estamos en este plan, debemos estar preocupados por el llamamiento que el Señor hizo a nuestras vidas, ¿cierto? Y entonces, allí aparecen, en el material que les di, una serie digamos, de consejos o digamos, sugerencias sobre cómo aplicar el plan, cómo aplicar la selección, cómo aplicar la asociación y todo, que va a variar. Usted solamente siéntese en su realidad. Si es una ama de casa que tiene que atender hijos, todo eso, ¿cómo lo plantea? Yo no sé algunas mujeres por qué son tan, digamos, en ese caso, y digamos, como tan faltas de iniciativa o les han hecho creer que son muy débiles o inservibles porque están en la casa, no. O algunos hombres dicen, no, es que yo soy muy ocupado, no. No, es que eso era otra generación, no. A nosotros nos cagaron muchísimos problemas así de que no podemos en este tiempo hacer lo mismo, no. Todos podemos. Porque el Señor nos va a dar una tarea sin capacitarnos para hacerla. Es que yo recuerdo, mi madre hasta era la que se unía con nosotros. Después de 7 hijos, ya todos adultos y todos graduados o en la universidad. Y ella salía a volantear por debajo de las puertas. Yo recuerdo, mi papá era un cuento, él no era muy expresivo, pero decía, por ejemplo, salían de vacaciones y estaban en un hotel de vacaciones, disfrutando, y entonces había unas personas en una mesa y le decía a mi mamá, oye Rosa, ¿por qué no les vas y les hablas a esos de Cristo? Él no iba, pero le mandaba. Y ella iba y se le metía todo, le hablaba al taxista, le hablaba al del que sentaba al lado, le hablaba al mesero. Recuerdo su último cumpleaños que pasó con nosotros, ella estaba muy enferma, ya y muy limitada, había que darle la comida y todo. Entonces mis hermanas fueron y le llevaron un dueto que les cantara. Y entonces ella le tocaron su serenata y toda la noche amenizaron cantando las canciones de la época de ella y todas esas cosas, pero ella estaba preocupada. Y en su momento, cuando ya los sentamos a que almorzaran, a que comieran ahí, porque era una cena y todo, dijo, ustedes deben ser fieles con sus esposas. Y empezó a predicarles, a amonestarlos y en un momentico. Y ellos la escuchaban con respeto. Son oportunidades, nunca se es tarde. Evangelizaba a los médicos, evangelizaba a cuanta persona se le apareciera. Y entonces algunos, ay, no, es que me da miedo, no, es que no me van a escuchar. No, ella salía a volantear, a compartir de casa en casa, a golpear. Así crecimos nosotros. Simplemente, y en un tiempo, recuerdo que ella, pero ¿cómo le hablo a mis vecinas? Bueno, voy a inventarme algo. Bueno, voy a inventarme una taza de chocolate, y para que nos conozcamos aquí los vecinos de la cuadra, y entonces vengan acá, y mañana vamos a su casa, y así evangelizó toda la cuadra. Y muchas no tienen, otros, no, es que yo estoy muy ocupado, no, es que la gente no quiere. Yo recuerdo que en el Agustín Codazzi teníamos un grupo, yo estaba estudiando en la Universidad Nacional, y ahí se formó un grupo y me llamaron a mí para que los edificara. En el último piso 11 del edificio del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, entonces yo los invité a que almorzáramos juntos y pues saliéramos, pero esa salida y todo
Entonces me dijeron, no, mejor no hagamos una cosa, traemos el almuerzo aquí y en el tiempo del almuerzo hacemos el grupo. Y en el Ministerio de Obras también tenía otro grupo. Yo estaba dedicado a los universitarios, pero no me daba la oportunidad también de eso. Y en el Ministerio de Obras Públicas se formó un grupo y ¿saben dónde nos reuníamos? En un vagón de ferrocarril que tenían ahí puesto al frente del Ministerio de Obras, donde había unos potreros, antes, ahora está lleno de edificios, había unos potreros, y ahí estaba un barril de un vagón de ferrocarril que servía de restaurante, y ahí almorzábamos, y ahí estudiábamos la Biblia, con un grupo de personas de ahí. Después, algunos de ellos terminaron sosteniéndome en el ministerio cuando fui a Leticia, Amazonas. Si uno quiere, Dios le da las oportunidades y le da la estrategia, de las cosas se van funcionando es sobre el camino. ¿Y por qué yo amo tanto este plan supremo? Porque en un momento en que yo tenía que terminar mi carrera, estaba atrasado en algunas materias, tenía que preparar la tesis de la universidad, entonces, y empecé, y el grupo empezó a crecer, a crecer, a crecer. Invadía la casa y yo, bueno, en esa época yo no era muy consciente, pero estaba, por dicho, colapsando la vida de la casa, porque yo no era el único. Éramos varios hermanos y entonces yo no, pero ahí estábamos reunidos y entonces abrimos grupos en diferentes partes y mi tiempo no me daba, tenía muchísima gente y pues la instrucción que recibimos era dele una cita de edificación de 1:30 a cada uno en la semana. Y eran 25 discípulos directos. Pero no estaban todos en el mismo lugar, tenía que ir a una universidad, otra. Y además me dijeron, no, tiene que adiestrarse. O deje los discípulos y venga a adiestrarse porque usted necesita preparación. Entonces tomar todas las noches de 6:30 de la noche a 9:15 de la noche, el adiestramiento que nos daban en aquella época, que era de lunes a viernes, y había devocional el sábado toda la mañana. Y yo no sé por qué a algunos se les dificulta hoy para recibir una clase de 2 horas a la semana, y no tengo tiempo. Yo decía, pero yo también tuve que estudiar y era fuerte, era la carrera más difícil de la universidad, ingeniería mecánica en ese momento junto con medicina, y muy exigentes. De 80 que entramos salimos 8. Y eso uno un semestre, otro el otro, y el otro así fue que terminamos graduando. Muchos desertaron a ingeniería química, a ingeniería civil, a otras carreras. Pero yo estaba apasionado por Cristo. Y íbamos formando grupos. Y yo andaba con mi guitarra para un grupo, para otro, todo. Y ahora, como fuera de eso, y además mi líder, mientras tanto, me dijo, no, pero ahora tiene que ir los sábados por la tarde a Tunja a abrir el ministerio allá porque hay una misionera que está, una chica que está allá. De pronto María Fernanda y Ofe la conocieron, Ana María Porras. Entonces era en la casa de ella que nos reuníamos, yo me iba todos los sábados a Tunja. Y a la hora que llegaba, a 10 de la noche, hacía la célula de los discípulos más cercanos. Entonces estaba tan embolatado que yo decía, no puedo. Y entonces pedí ayuda a los líderes, pero mis líderes en ese momento estaban muy afanados por ganar estatus social. Entonces se metieron solo con cierta clase social. Esto es verdad. Y entonces decía, ¿y qué hago, Señor? Estaba desesperado, eso lo pensaba, yo oraba. Decía, ¿pero cómo? ¿A qué horas? No me queda tiempo, Señor. Voy a reventar. Y mi madre, que tenía don de profecía, sin saber lo que yo estaba haciendo, una vez me estaba sirviendo el almuerzo. Me dijo,
Mire, el Señor me dice que te diga Plan Supremo de Evangelización. Plan Supremo de Evangelización, ¿qué es eso? No sé, pero... Y en esos días justamente estábamos empezando a estudiarlo. Esto es por allá en el año 75, 76. Y entonces me fijé en eso. Claro, atisbado yo no atinaba toda esta gran belleza que hay y tanta riqueza. Que después vi, bueno, fui aprendiendo. Y esa es la respuesta para nuestros ministerios. Esa es la respuesta que tú necesitas para cómo hacer las cosas de manera sencilla. Ahí está. ¿Sí? Ahora, los métodos, como les decía al principio, van a variar. Es decir, algunas cosas hay que adaptarlas a la realidad en que estamos. Les estoy diciendo, en la universidad pues teníamos grupos. Tenía mi célula madre que la reuníamos a veces, que eran 16, 8 mujeres, 8 hombres que nos reuníamos y de ellos dependían todas las células que había en la universidad. Y una célula que tenía algunos líderes de otras universidades porque me delegaron una región de Bogotá. Y además tenía los grupos en los barrios. Entonces tenía 3 grupos diferentes que tenía que atender, pero a través de esto empecé a delegar esos grupos en otros. Entre esos había un jovencito de 14 años, dirigía un grupo. 14 años, de pronto María Fernanda, vos lo conocieron, Daniel Jiménez. 14 añitos, pero una disposición para Dios. Y en un grupo de esos llegó un día, ya la casa donde se realizaba, no, era fantástica, era una gran familia, no, entrañable amor entre ellos. Dios hizo una transformación maravillosa y respondió las oraciones de la madre de ellos y de los niños. Yo recuerdo que ellos oraban. El uno era contrabandista, el otro estaba en la Gorgona, en la cárcel de la Gorgona, por narcotráfico y no sé cuántos delitos. Sí. Bueno, eso eran como 6 hijos o algo, la única así como que era como más formalita era la señora donde se realizaban los grupos y allá vivía la viejita. Y allá ella empezó y ganaron a su familia primero y allá iban. Y recuerdo que yo no conocía al tío de las niñas oraban, ay Señor, saca a mi tío, trae a mi tío, trae a mi tío. Yo no sabía por qué lo seguían dando, claro, estaba en la cárcel. Y en una vigilia ellas lloraban pidiéndole que viniera el tío Conrado. Recuerdo que se llamaba Conrado. Saca a mi tío Conrado, trae a mi tío Conrado, que no se quede allá, ya está sufriendo el tío Conrado, y dele. Yo decía, ¿qué? Ese tipo debe tener algún prontuario grave para que esté allá, ¿no? Lo impresionante es que en la noche en que hicimos una vigilia ahí y las niñas estuvieron orando, esa noche dieron la orden para que él fuera trasladado a la cárcel de Buga. Y a los 15 días estaba libre. Y el otro que era contrabandista, porque ya en ese momento ya no lo era, pero cambió su negocio que tenía y todas esas cosas, que manejaba muchas cosas de contrabando, por una venta recuerdo, de material, de retal, de material de construcción de segunda. Digo, porque yo tengo que ser obediente a Dios. Yo no puedo seguir a Dios. ¿Y por qué tomarse esta decisión? Porque Danielito me dijo que eso no estaba bien. Y después voy y lo visito y dice, Danielito me dijo que solo te podía tener una mujer. Y yo tenía 3 mujeres. En diferentes lugares, ¿no?
Y entonces yo oré y le pedí a Dios y entonces decidí quedarme con la primera con la que me junté y me voy a casar con ella. Porque ella me ha sido fiel y hemos construido un hogar y lo demás son aventuras y voy a tener que enfrentarlo. Se necesita tener un título o revestirse de una voz así o de ultratumba para convencer a la gente, no. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, el Señor hace que las cosas funcionen. Y ahí en ese grupito que manejaba Daniel, iban una serie de cieguitos de un instituto de ciegos que había en Santa Matilde, en el barrio Santa Matilde de Bogotá, que hay un instituto para ciegos que les enseña a caminar con el bastón y el braille y todas esas cosas. Y allá llegaban como 10 cieguitos cogidos de la mano y se iban sentando. Y allá oramos por ellos. Porque ellos pidieron oración, oren. Y bueno, yo dije, de todas maneras no van a morir de hambre porque saben usar el bastón, pero bueno. Pues durante la semana el Señor sanó a varios. Llegaron sin bastón y a dar testimonio, porque era un grupo que hacíamos el domingo en la tarde. Entonces, en medio de todo eso, Señor, ¿qué hago? Plan supremo. Y empecé a delegar en los discípulos, los grupos, que después se convirtieron en lo que llamábamos distritos, y eso siguió funcionando, y yo me fui al Amazonas y ya quedó en manos de otro. Y la obra llegó y se extendía por ahí a los pocos años. El que está de líder de ese ministerio me dijo, no, yo que queremos que vengas a una vigilia. Una de las vacaciones que tomé en Bogotá, dijo, queremos que vengas a una vigilia. Que la gente conozca por dónde empezaron las cosas aquí en este barrio. Y cuando llegué era un salón, como 800 personas ahí metidas en vigilia. Un salón que yo iba era porque eran pocas mesas de ping-pong. Era un negocio, pues lo alquilaron para tener ahí. Pero ese distrito después lo dividieron y bueno, no sé, ya es historia pasada. ¿Producto de qué? Yo me hubiera reventado y nada de eso. Y la verdad que decía Daniel, unos siembran, otros cosechan. Unos siembran, otros cosechan. Nos tocó sembrar, otros cosecharon. Hicieron fructificar la obra. Y en algunos lugares yo llegué y ya estaba el ministerio por el cual no había trabajado. Y disfruté de lo que otros hicieron. Porque esa es la vida. A veces nos toca sembrar y hay que sembrar. Y cuando toca sembrar, hay que sembrar en ese momento de sembrar. Y si quieres recoger fruto, primero tienes que sembrar. Y si siembras abundantemente, vas a cosechar abundantemente. Entonces, la aplicación de estos principios no es una cuestión de que dice, bueno, primero voy a seleccionar, vamos a ver, tengo una serie de conocidos, estos son los que yo voy a escoger. No, eso es un proceso que se va dando. De pronto tú tienes que primero tener un gran tiempo de asociación, de compañerismo, para ganar de la gente y después sí ver cómo, digamos, escoges unos pocos para dedicarte a ellos y en ellos delegar parte de la obra para ser efectivo. En la pregunta de ayer había algo. ¿Usted qué necesita para ser un discípulo de Cristo? ¿Se acuerdan de esa pregunta? ¿Qué requerimiento hay?
Y algunos no atinaban, no atinaban. Pero lo primero que necesita es que esa persona haya nacido de nuevo. El que no ha nacido de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Nadie da de lo que no tiene. Y uno puede equivocarse, tiene que asegurarse de que la persona haya tenido un encuentro real con el Señor, haya nacido de nuevo. Ahora, solamente Dios sabe, pero en principio uno parte con el hecho de que ya sean cristianos. Yo tuve una experiencia en la Universidad del Valle cuando trabajé con profesores universitarios, con un profesor que le encantaba que yo fuera. ¿Cuándo viene y oramos? Bueno, a él le encantaba orar. ¿Cuándo viene y oramos? ¿Cuándo viene y oramos? Me dijo así. Y yo iba y oraba con él y al mismo tiempo le enseñaba la Biblia, el material que tenemos de edificación. Y pasó el tiempo, había otro profesor de ingeniería mecánica justamente, y hicimos eso sí era muy grosero, pero me hacía caso. Y entonces organizamos un evento de dar una película con los universitarios y lo invité a él y él fue con sus alumnos. Y entonces eso era un cuento porque él les hablaba a los alumnos, pero con cierta vergüenza porque lo único que hacía en clase era, bueno, un vocabulario que no lo puedo repetir. Pero lo chistoso es que, bueno, me preguntó el profesor Canchila, se llamaba Humberto Canchila, director de currículum de la Universidad del Valle. Llegó donde Humberto, bueno, y le conté el testimonio. No, mire, fueron como 50 estudiantes de ingeniería. Y yo dije, uy, ¿aquí en la universidad? Sí, fueron. Eso los invitó el profesor tal. No lo conozco, pero interesante. Entonces dije, y como 50, de esos 50, como unos 10, yo sí creo que hicieron una decisión, recibieron a Cristo. Y después de estar yo dando la edificación durante 6 meses, él me dice, ¿y qué es eso de recibir a Cristo? Ni siquiera había nacido de nuevo. Y yo sí notaba que yo le enseñaba y todo, pero no entendía ni papa. Y yo le repetía y le volvía y le enseñaba y le volvía a repetir y nada, que él cogía las cosas como que no. Dije, no. Entonces volví y le compartí el Evangelio. Dijo, ay, yo sí quiero recibir a Cristo. Yo sí quiero vivir una vida para Dios. Y recibió a Cristo. Entonces dije, bueno, hay que repetir la lección. Pero era como si hubiera entrado a hablar con otra persona. Y claro que era otra persona, había recibido a Cristo. Para ser un discípulo necesitas eso. Como también he sabido que en algunos lugares donde Dios me ha mandado, ¿sí? Me han entregado un grupo de personas que se reúnen, que estudian la Biblia y todo eso. Pero empieza uno como a tratar con ellos, a ver hasta dónde, sobre qué base está para hacer fructificar el ministerio o que crezca. Y empieza uno como a mover y dice, bueno, pero aquí esto no es. Y encuentra que se ha levantado un grupo de gente que le gusta orar y orar la Biblia, las canciones, todo eso, pero el fundamento no está puesto. Y le toca a uno hacer la labor de apóstol. Poner primero el fundamento, porque todo lo que se levante de ahí para allá está perdido. La vida del Señor Jesucristo debe estar, tiene que ser las vidas centradas en Cristo, que tengan a Cristo en sus vidas, que hayan nacido de nuevo, porque si no, todo es como un castillo de naipes, en cualquier momento se derrumba y terminan por allá en una secta bien rara. Porque no conocen a Dios. Y entonces hay que poner el fundamento, hay que cavar, a ver qué es lo que hay, y se encuentra uno con que 20, 30, 40 personas, solo 2 o 3 son cristianos, los demás
son asistentes. Y hay que poner el fundamento. Eso es vital, por ahí parte, hay que predicar el Evangelio. Hay que llevar a la gente a un encuentro con Dios y hay que enseñarle. Ahora, esa gente va a progresar. Y no les voy a hablar todos los puntos porque me he tenido algunos ejemplos bastante largos. Pero es vital que entiendan eso. Y había una pregunta que les decía, es, digamos, basta con enseñarle a la gente cómo ser lleno del Espíritu Santo, porque nosotros aprendimos casi como una fórmula, decirle a la gente, ¿cómo puede usted recibir la llenura del Espíritu Santo? Dios ha preparado una vida cierto para ti, excelente, maravillosa, pero tal, y pues la mayoría de los cristianos son carnales, y bueno, todo ese folletico azul que usted compartíamos y todo, y se le compartía a la gente y uno creía que ya esa persona, eso iba a arrancar a volar. Entonces, pero uno en contraste ve la vida del Señor Jesucristo, el principio de donación o de comunicación, sí lo vimos, ¿no? Y ahí entre las preguntas, bueno, Jesús dedicó su vida a eso, a preparar a los discípulos, a prepararlos para que recibieran el Espíritu Santo y vivieran vidas llenas del Espíritu Santo. Entonces no es simplemente una fórmula. Hay que preparar a la gente y acompañarlos hasta que vivan esa experiencia de andar llenos del Espíritu Santo, caminar en Él. Y es vital que Él entienda que la carnalidad, los estados de carnalidad van a frustrar todos los planes. Porque todo lo que es de la carne, carne es. Y todo lo que es del Espíritu, Espíritu es. Y lo que es de la carne no heredará el reino de Dios. Nada de lo que se hace en la carne va a fructificar para la vida, para el reino eterno de Dios. Eso se va a quemar. Y eso requiere entrega. No el tiempo que te sobra, te requiere a ti, metido en esa labor de cuidar a un hijo que Dios te dio. La educación de los hijos no se delega. Llegará un momento en que ellos tienen que irse, sí, pero no de tu corazón, ni de tus rodillas. Tienes que entregarte por Él, que para Él es vital andar en el Espíritu, no pueden darle lugar a la carne. No puede darle lugar al diablo, el diablo va a destruir todo el trabajo que tú le dedicaste a él, porque tiene todas las estrategias y va a enfilar todas las armas para destruir esa vida valiosa para Dios, por la cual Jesús fue a la cruz. No basta con un par de horas a la semana. Cuando estás con ellos tienes que estar de rodillas hasta que vea la gloria de Dios sobre esa vida. Cometimos muchas veces el error por creer que por un folletico la gente iba a andar en el Espíritu. Ahí está el principio del por qué ser llenos. Pero tú tienes que cuidar esa alma para que no se desvíe. Esa alma está, detrás de esa alma hay miles, posiblemente. Eso va hasta la muerte. Pues yo les decía, bueno, si uno es capaz de darle amor a un gato y lo cuida, y si uno lo adopta, uno sabe que es hasta el final.
Cuando tú tomas un hijo de Dios, que Dios te encargó, pero no son tuyos, pero Dios te los dio. Son tus hijos espirituales. Tienes que responder por ellos ante el Señor. Pero para eso tienes que amarlos. Y si no los soportas porque son difíciles, entonces tienes que ponerte de rodillas y pedirle a Dios que sea el amor de Cristo a través de ti el que le llegue a ellos, porque su amor es insuficiente y a veces perverso. Entonces necesitas pedirle a Dios que te dé la gracia, ¿cierto?, de amarlos incondicionalmente. Cuando yo fui a Barranquilla, estaba dirigiendo el adiestramiento allá, pues no conocía muy bien la cultura. Yo era muy del interior y muy... Y había un par que esos todo el tiempo estaban criticando todo, me tenían, me dañaban, me saboteaban la mitad de las clases. Yo ya estaba que los echaba. Fui al director de la ciudad, le dije, mire, estas personas son insoportables, yo no sé qué pasa, pero esa recochita así. Dijo, ¿sabes qué? Si ellos critican todo lo que dices, tal vez sean los únicos que te están prestando atención, porque para criticar uno tiene que saber qué fue lo que le dijeron. Déjenlos tranquilos, a su tiempo se van a encontrar con el Señor y eso va a cambiar. Así fue. Ahí están sirviendo al Señor, en iglesias pero están ahí, firmes. Es que a veces los hijos no son todos iguales. De pronto hay situaciones así. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué dijo? Padre, los que tú me diste los he guardado. Yo por ellos me santifico, para que sean, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y él se santificó, él se apartó, él se dedicó a la obra que Dios le dio para que ellos fueran santificados. No, la gente no viene santa. Hay que hacerlos santos. Hay que ayudarlos. Y eso requiere entrega. A veces dicen, hay personas que están esperando es que les den discípulos ¿cierto? Y ya discípulos formados. No, es que con esa gente no se hace nada. ¿Qué tal que el Señor hubiera dicho eso de los discípulos? Porque era gente que para el común de la gente no servían para mucho. Pero querían aprender. Tenían anhelo por las realidades de Dios, del reino de Dios. Así de que ahí está. Así tenemos que movernos. Dios tiene un plan para ellos. Si nosotros no sabemos qué hacer con ellos, preguntémosle a Dios. Dios sí tiene un plan para ellos. Dios tiene un plan para todos. Ahora ya depende de ellos también su obediencia. Pero usted espere algo de ellos. Pero no se apoyen solo en lo que usted puede hacer. Crea que el Espíritu Santo le ha sido dado y que el Espíritu Santo es suficiente en la vida de ellos para formarlos y edificarlos. Mientras usted cumple su parte, el Espíritu Santo va a hacer la suya. Y si es una obra encomendada al Espíritu Santo, es una obra segura. No me digan que el Señor se va
el Espíritu Santo va a volver al cielo a decirle a Jesús, no, esa gente era la embarrada, no pude con ellos, la misión fracasó, olvidémonos de eso. ¿Usted cree que el Espíritu Santo va a ser de esos que fue enviado por el Padre a perfeccionar la obra en cada uno de sus hijos sin llegar y cumplir ese propósito? El Espíritu Santo que está en usted lo va a dejar a usted tirado en la mitad del camino. Crea que el Espíritu Santo es capaz de obrar, así como ha obrado en su vida, va a obrar en la vida de la gente. Entonces confíe, siga los pasos, haga lo que el Señor le dice y seguramente, y el Espíritu se va a encargar de organizarlo todo. Habrá que hacer modificaciones, habrá que insistir en una cosa, en otra. No, seleccioné estos 8 y eso con esos 8 me voy para hasta el final, no. De pronto, y si se le van los 7 y solo le queda 1, y cómo, no, eso es, todo el tiempo uno tiene que estar con la visión de hacer, de escoger siempre unos que lleven a cabo la obra, dejarlos tomar iniciativa, mostrarles cómo hacer las cosas, ser un ejemplo para ellos, orar por ellos, entregarles, pero como les digo, enséñelos a vivir en el Espíritu, enséñelos que eso es vital. No es un juego cuando una persona dice, ay no, andaba como, eso es gravísimo, que una persona diga, no, estaba de vacaciones. ¿Cómo así de vacaciones? Sí, estaba de vacaciones del Señor. Pero no, ya volví, ya estoy listo. Eso pasaba en carnavales. La gente desaparecía cuando iban a empezar los carnavales y volvían después hechos unas tragedias, llenos de heridas, pero para restauración. Por eso a veces carnavales, campamento, vamos a llevárnoslos para otro lado. Eso está pegado en la cultura, ¿no? Pero entonces, póngale atención. Ellos necesitan, digamos, saber que es vital, que eso no es un juego. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Tienes el Espíritu, estás lleno del Espíritu. No lo contristes. No lo apagues. Y lo vas a apagar en la medida en que no te dedicas a la tarea que Dios te dio, porque el Espíritu Santo, ¿para qué nos fue dado? ¿Para qué somos bautizados en el Espíritu? Para ser testigos eficaces. Recibiréis poder y seréis testigos, ¿no? Entonces no es solamente compartir y decir con muy buena estrategia, muy buenas palabras, muy bien adornadas y todo el Evangelio, no. El que convence a la gente del Espíritu Santo, al punto de que tienes que entregarte a la tarea de que tus discípulos empiecen a vivir una vida en el Espíritu constante y permanente, caminando en Él, que le teman al pecado, no que anden con miedo, pero que sepan que no pueden jugar con el pecado. El pecado es como una serpiente que te muerde y no sabemos en qué termina, o terminas amputado de un brazo o lo que sea, ¿no? Porque a veces eso es la manera en que se soluciona el problema del veneno. Que odien el pecado, porque Dios lo odia. De que el pecado corta la comunión con Dios. Que necesitan andar en comunión con el Espíritu para poder ser guiados por Él, para ser fortalecidos por Él, para tener victoria en la vida y para llevar fruto. Por eso el Señor dijo, no se vayan de Jerusalén hasta tanto no sean investidos del poder de lo alto. Eso es vital. Sin el poder del Espíritu Santo, toda obra va a terminar en un desastre. Y tienes que supervisar, tienes que estar pendiente de ellos. Dejarlos a la vera, dar por hecho de que ellos van a continuar la obra, sin estarles animando, corrigiendo, estando, es una garantía para el desastre. Si no estás pendiente de que la obra sea llevada hasta el final,
va a terminar en un desastre, y todo el tiempo, y todo lo que le dedicaste a eso, toda la vida que le dedicaste, se va a ir a la caneca y la basura, llevando mucha frustración para ti. No puedes salir con la disculpa al Señor. No, yo les di lo que tú me dijiste, pero ellos se fueron por allá, para otro lado, yo ya no tengo la culpa. No. Y aunque están mal, y aunque están caídos, y aunque tú nunca puedes perder la esperanza de verlos restaurados. Yo a veces me salí de ciertos lugares con mucha frustración, pero no dejé de orar. Y al cabo de los años, no, ya estoy caminando. Ya me restauró el Señor. Ya no pierdes la esperanza. A veces los que más problemas nos causan son los que a veces traen un fruto más agradable y más dulce para la vida de uno. Y al fin y al cabo el apóstol Pablo dice, ustedes son mi gozo y mi corona. Mejor dicho, cuando yo llegue al cielo, el Señor me va a poner una corona. ¿Cuál es esa corona? Ustedes. Me dice el Señor, te tengo un premio. Me lo va a decir a usted. Y usted dice, bueno, ¿premio? Sí, un premio. Va a estar con ese premio para siempre. Sí. ¿Y cuál es? Mira. Esos que hace ahí, que fueron ganados, que fueron edificados, que permanecieron, que honraron mi nombre. Qué mayor gozo. El apóstol Juan lo dice. No tengo mayor gozo que el saber que tus hijos andan en la verdad. Tremenda expresión. ¿Es ese tu gozo de ver que la gente responde? Pero sin esa entrega, sin seguir esos pasos, seguramente vas a recoger muchas frustraciones. Claro, va a haber frustración en el camino. A veces uno pone esperanza en muchas cosas y en muchas actividades y resulta que no recoge nada. A veces, como el apóstol Pablo, toda una vida entregada al Señor. ¿Sí? ¿Y cómo que termina diciendo? Bueno, ninguno de ellos está conmigo. Todos me dejaron, hasta Demas, que era mi compañero, se fue amando a este mundo. Tremendo, ¿no? Pero no desistió. No desistió hasta el final, dijo, yo sé que tengo una corona, que el Señor dará, o es justo, dará a todos, me dará a mí, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Entonces ahí está. Y ahí les entrego el resumen, les mando por correo el capítulo completo, sin bosquejos, pero ahí están los pasos, ¿no? Que usted puede aplicar allá. Habrá que hacer reuniones, habría que hacer grupos pequeños, mantenerlos siempre en movimiento, algo que nos decía Daniel. Ahí están los pasos, eso es para que lo coja y dice, bueno, ¿qué hago ahora? Llegué a Barranquilla, llegué a Cantagallo, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo aplico esto? Ahí está en un capítulo, el último, el epílogo, cómo aplicar paso a paso, ya en la funcionabilidad, cómo aplicar, en este caso esto funciona, esto no funciona, vamos a adaptar esto acá y tal, sin olvidar los principios fundamentales. Pues vamos a orar.